Hay un silencio que mata. Un silencio que no grita, que no protesta, que no levanta pancartas. Un silencio que congela economías, que derrumba industrias y que deja a los políticos más arrogantes temblando en la oscuridad de sus oficinas. Ese, mis amigos, es el silencio colombiano. En este momento, en la capital de una nación vecina que llamaremos el País X, un hombre poderoso está sudando frío. Su nombre es Ricardo Balbuena, presidente de la Comisión de Economía y Comercio del Congreso, un hombre acostumbrado a los gritos del poder, a los aplausos y a los debates acalorados. A sus 50 y tantos años, ha navegado las aguas turbulentas de la política con una confianza de acero, pero nunca, en toda su carrera, se había sentido tan impotente, tan aterradoramente solo. Porque Ricardo Balbuena acaba de descubrir una verdad que lo ha dejado sin aliento. Cuando un colombiano se ofende de verdad, no te insulta. No quema tu bandera. Simplemente te borra de su mapa. Y ese borrón silencioso está arrastrando a la economía de su país a un abismo del que nadie sabe cómo salir. ¿Qué ha pasado exactamente en el País X? ¿Qué ha descubierto Balbuena que lo tiene al borde de la desesperación? Esta, amigos, es la historia de un error histórico, de la arrogancia de una nación y de la dignidad silenciosa pero implacable del pueblo colombiano. Quédense conmigo, porque lo que van a escuchar les erizará la piel. Abril de 2024. En una oficina con vistas panorámicas a la capital del País X, Ricardo Balbuena miraba fijamente un fajo de papeles. Era un informe de estadísticas económicas, pero para él, se sentía como una sentencia de muerte. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, estaba pálido. Unas gotas de sudor perlaban su frente. «¿Pero qué demonios es esto?», murmuró, su voz apenas un susurro ronco. El informe era una carnicería de cifras. Ingresos por turismo, desplome del 40% interanual. Ventas del sector minorista, en caída libre. Aerolíneas, reportando pérdidas récord. Exportaciones de sus productos estrella a Colombia, en una espiral descendente. Cada número, cada gráfico, cada porcentaje era un clavo más en el ataúd de la economía de su nación. Pero el epicentro del desastre, el cráter humeante, era el sector turístico. La Avenida de los Cristales, el corazón comercial de la capital, antes un hervidero de acentos colombianos, ahora parecía un pueblo fantasma. Los centros comerciales de lujo estaban desiertos. Los hoteles, que antes presumían de no tener habitaciones libres, luchaban por superar el 50% de ocupación. Congresista, esto es, a todas luces, una anomalía crítica, dijo su joven asesor, Miguel, pasándole una tablet con datos aún más detallados. La mano de Miguel temblaba ligeramente. Balbuena leyó la pantalla. El número de turistas colombianos ha disminuido en más de un 70% en comparación con las cifras de 2019. Mientras tanto, el turismo de otras nacionalidades se mantiene estable, e incluso el de algunos países ha aumentado. ¿Esto significa qué? Significa que solo los colombianos han dejado de venir, completó Miguel, con la voz ahogada. Balbuena se levantó de su silla de cuero italiano y caminó hacia el enorme ventanal. La ciudad bullía abajo, un espejismo de normalidad. Los carros se movían, la gente caminaba. Pero los números no mienten. Algo fundamental, algo sísmico, estaba ocurriendo bajo esa superficie de aparente calma. ¿Y las rutas aéreas? ¿Qué me dices de las aerolíneas?, preguntó Balbuena sin voltear. Es un desastre, señor. La aerolínea nacional ha reducido sus vuelos diarios a Bogotá de 4 a solo 1. Avianca ha recortado drásticamente su frecuencia en la ruta inversa. Y las aerolíneas de bajo costo Wingo y JetSMART han suspendido por completo sus rutas directas desde Medellín y Cali. Suspensión total. Suspensión total, exclamó Balbuena, girándose para mirar a su asesor con incredulidad. Una aerolínea es un negocio, Miguel. Persiguen beneficios. Mantienen una ruta si es mínimamente rentable. Suspenderla por completo significa que han llegado a una conclusión que han decidido que los colombianos,
simplemente, ya no vendrán más a nuestro país. Un escalofrío recorrió la espalda de Balbuena. Vamos a la Avenida de los Cristales. Ahora mismo. Prepara el coche. 30 minutos después, Ricardo Balbuena caminaba por el mismo bulevar que, hasta hace unos meses, era el símbolo del éxito económico de su país. Recordaba perfectamente el sonido. Era un murmullo constante de español con acento colombiano. Familias enteras cargadas de bolsas de marcas de lujo, parejas jóvenes tomándose selfies frente a las fuentes, grupos de amigos riendo a carcajadas en los cafés. Los almacenes de tecnología y ropa siempre estaban repletos de ellos, conocidos por ser turistas que no escatimaban en gastos, que compraban no solo para ellos, sino para toda la familia que habían dejado en Colombia. Pero esa banda sonora se había apagado. El paisaje humano había cambiado. Ahora, en las vitrinas de varias tiendas, colgaban carteles de «Se arrienda». Los locales que seguían abiertos estaban inquietantemente vacíos. En la tienda de tecnología más famosa, donde antes había filas para pagar, ahora los vendedores miraban sus celulares, aburridos. Así que esta es la realidad, susurró Balbuena para sí mismo. Las cifras del informe habían cobrado vida frente a sus ojos. ¿Los turistas colombianos no habían disminuido? ¿Se habían esfumado? Simplemente ya no estaban. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Ese día comenzó la larga y solitaria batalla de Ricardo Balbuena. Una guerra contra un enemigo invisible. Una lucha sin respuestas. Música e intriga. Al día siguiente, Balbuena movió sus hilos. Contactó a un viejo amigo en la Agencia de Inteligencia Nacional. En su mente de político, acostumbrado a las conspiraciones y las jugadas de poder, solo había una explicación posible. Esto es una conspiración del gobierno colombiano, le dijo por teléfono. El presidente Petro, o alguien en su gobierno, está ordenando de alguna manera a su gente que no viaje al país X. O quizás son grupos activistas, organizando un boicot sistemático contra nosotros. Tiene que ser eso. Una caída tan abrupta no puede ser orgánica. La lógica parecía impecable. Quiero que investigues todo, ordenó. Movimientos del gobierno colombiano, actividades de grupos de oposición, campañas de desprestigio en redes sociales, todo. Rastréenlo todo. Los mejores analistas de la agencia se pusieron a trabajar. Rastrearon comunicaciones oficiales, monitorearon los principales medios de comunicación colombianos, El Tiempo, El Espectador, Semana, analizaron las tendencias en Twitter, Instagram y TikTok, y vigilaron a los grupos de activistas conocidos. Recopilaron toda la información humanamente posible. Una semana después, el informe llegó a su escritorio. Pero su contenido destrozó por completo las teorías de Balbuena. No había ninguna orden del gobierno colombiano para restringir los viajes. Ninguna advertencia de la Cancillería. Ningún discurso de un político colombiano pidiendo un boicot. ¿Y los grupos activistas? ¿El boicot?, preguntó Balbuena, impaciente. Tampoco, señor. No hemos encontrado nada. Algunos comentarios aislados de usuarios en redes sociales quejándose de nuestras políticas, pero ningún movimiento organizado. Ningún hashtag en tendencia como no viajes al país. De hecho, añadió el analista al otro lado de la línea, comparado con años anteriores, el nivel de hostilidad explícita es notablemente bajo. Las redes sociales colombianas están tranquilas. Eso es imposible, gritó Balbuena, golpeando su escritorio con el puño. Tiene que haber algo. Un cambio de esta magnitud no ocurre sin una razón, sin un catalizador. ¿Y las redes? ¿Los influenciadores? Alguien tiene que estar moviendo los hilos. Lo hemos revisado todo, congresista. No hay campañas organizadas, ni de influenciadores ni de bodegas. Es más, las redes en Colombia están extrañamente silenciosas sobre nosotros. Es cierto que la percepción positiva hacia nuestro país ha caído en las encuestas. Pero nadie está gritando, no vayan al país X.
simplemente han dejado de hablar de nosotros. Es como si, a nivel individual, cada colombiano hubiera tomado su propia decisión de no elegirnos más. Una decisión individual, repitió Balbuena, incrédulo. Y eso genera un colapso de esta escala. No podía creerlo. Sin organización, sin un líder, sin una orden del gobierno. La idea de que millones de individuos, actuando por su cuenta, pudieran causar un daño económico tan masivo le parecía una locura, algo sacado de una novela de ciencia ficción. La investigación continuó. Balbuena ordenó a su equipo que analizara cada periódico, cada noticiero, cada foro de Internet colombiano. Pero el resultado fue siempre el mismo. No había un culpable. No había un villano. No había nadie a quien señalar. Esto no tiene sentido. Absolutamente ningún sentido. Tarde en la noche, solo en su oficina, Balbuena miraba fijamente las pilas de informes. Sus ojos estaban inyectados en sangre, la frustración marcaba cada línea de su rostro. Cuanto más investigaba, más profundo se volvía el misterio. Los colombianos se estaban alejando, eso era un hecho. Pero nadie se lo estaba ordenando. Nadie los estaba incitando. No había protestas. No había comunicados. Silenciosamente, sin hacer ruido, los colombianos habían empezado a evitar a su país. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? La frustración y la confusión de Balbuena crecían cada día. No hay nada más aterrador que un enemigo sin rostro. Y él aún no se daba cuenta de la verdad más terrible de todas, que no había ningún enemigo. Esto era, simplemente, una declaración de voluntad del pueblo colombiano. Sin organización, sin voz, pero con una firmeza aterradora. Música solemne y analítica. Una semana después, Balbuena convocó una reunión de análisis de emergencia con los mejores expertos económicos del país. Como político, respetaba los números por encima de todo. Creía que los datos, no las emociones ni las especulaciones, eran los que contaban la verdad. En la sala de juntas se sentaban los economistas más prestigiosos, analistas de mercado y expertos de la industria turística. Frente a ellos, carpetas con 5 años de datos detallados. Bien, empecemos, dijo Balbuena. Primero, los datos de turismo. Una investigadora senior de la Autoridad de Turismo se puso de pie. Proyectó varios gráficos en la pantalla gigante. En el primer semestre de 2024, el número de turistas colombianos que visitaron nuestro país fue de aproximadamente 120,000. Si lo comparamos con los 450,000 del mismo periodo en 2019, estamos hablando de una caída del 73%. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Mientras tanto, continuó la investigadora, en el mismo periodo, el número de viajeros colombianos a México aumentó un 105% respecto a 2019. A España, un 98%. A Estados Unidos, un 112%. Sus cifras de viaje han superado los niveles prepandemia hacia casi todos los destinos populares. Lo que significa que los colombianos no han dejado de viajar, interrumpió Balbuena. Solo nos están evitando a nosotros. La investigadora sintió gravemente. Exactamente. Y lo más notable es que este fenómeno se ha acelerado de forma exponencial desde finales de 2023. Es como si alguien hubiera accionado un interruptor. A continuación, se levantó un analista de la industria de bienes de consumo. Las ventas de nuestros productos en los grandes almacenes de Colombia, como el Éxito o Carulla, han caído un 35% en el primer trimestre de 2024. Es la mayor caída en una década. Especialmente en la categoría de lujo y tecnología, donde el consumidor colombiano era un cliente clave. ¿Hacia dónde se están yendo? Están prefiriendo marcas europeas, norteamericanas o incluso de otros países de la región. Los gráficos mostraban una tendencia clara, mientras la cuota de mercado de los productos del país X se desplomaba, la de sus competidores subía. La industria aérea está en estado crítico,
anunció el siguiente ponente, un analista de aviación. La tasa de ocupación de asientos en las rutas entre nuestros países, que en 2023 era de un saludable 82%, ha caído al 49% en este primer semestre. Esto está muy por debajo del umbral de rentabilidad del 60%. Es natural que las aerolíneas estén recortando vuelos o suspendiendo rutas. La industria del entretenimiento también está sufriendo el impacto, continuó un experto en música. Las giras de nuestros artistas más famosos en Colombia, que en 2023 llenaban el Movistar Arena en Bogotá, en 2024 han tenido que cancelar fechas por la baja venta de entradas. Las reproducciones de nuestra música en plataformas como Spotify han caído un 40% en Colombia. Incluso en la educación, añadió otro experto. Las matrículas en cursos para aprender nuestro idioma, que siempre fueron populares en Colombia, han disminuido más del 50% en 2024. Los institutos de idiomas en Bogotá y Medellín están reduciendo los estantes de nuestros libros de texto para dar más espacio al portugués o al francés. Cada cifra presentada era más alarmante que la anterior. Turismo, tecnología, moda, entretenimiento, educación en todos los campos, los colombianos se estaban desconectando. Las grandes superficies aquí también lo sienten, informó un analista de retail. Tiendas como Falabella, que tienen presencia en ambos países, han cancelado las Semanas del País X y otras ferias promocionales. ¿La razón? La drástica caída de clientes colombianos. La sala quedó sumida en un pesado silencio. Los datos contaban una única y aterradora historia: los colombianos, aunque no de forma organizada, estaban evitando al país X de manera sistemática y en un frente increíblemente amplio. Esto es deliberado, susurró Balbuena. Pero no es coordinado. Nadie dio la orden, nadie lavó el cerebro a nadie. Uno de los economistas más veteranos tomó la palabra. Congresista, lo que estamos presenciando es un fenómeno sociológico conocido como acción colectiva. Pequeñas decisiones a nivel individual que se sincronizan en toda una sociedad, creando una corriente masiva. Cada colombiano, uno, por su propia cuenta, decidió no elegirnos más. La suma de esas decisiones individuales es lo que ha creado este cambio monumental. Nadie lo dirigió, pero es, sin duda, un fenómeno intencional. Balbuena se recostó en su silla, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Esto era mucho más grave de lo que había imaginado. Si alguien estuviera incitando al boicot, podrían negociar con esa persona. Si fuera una política del gobierno colombiano, podrían usar los canales diplomáticos. Pero esto era diferente. Eran más de 50 millones de colombianos, cada uno con su propia voluntad, dándoles la espalda en silencio. Entonces, ¿qué podemos hacer?, preguntó. Nadie en la sala pudo responder a esa pregunta. Solo un silencio pesado, opresivo, quedó flotando en el aire. Música melancólica y reflexiva. Esa noche, Balbuena se quedó solo en su oficina. Afuera, el mar de luces de la capital brillaba. Pero bajo ese brillo, la economía de su país se estaba desangrando en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué los colombianos se van en silencio? Encendió su computadora y empezó a buscar noticias antiguas, videos de archivo. Tenía que haber una pista, una razón. Lo primero que encontró fueron noticias de 2023 sobre una disputa fronteriza. Vio a sus propios colegas, políticos del país X, dando declaraciones arrogantes, hablando de Colombia con un aire de superioridad, usando estereotipos ofensivos sobre su seguridad y su pasado. Colombia debe entender su lugar, decía un titular. Balbuena, en ese momento, había estado de acuerdo. ¿Le parecía lo natural? Pero ahora, viendo esos videos, por primera vez se preguntó, ¿cómo vieron esto los colombianos? Luego encontró imágenes más antiguas. Un programa de comedia muy popular en su país haciendo chistes de mal gusto sobre Pablo Escobar y el narcotráfico, reduciendo la compleja historia de una nación a una caricatura barata.
Vio artículos de prensa de su país que hablaban de la indolencia o la poca seriedad de los colombianos. Y recordó una cena, hace años, con un empresario colombiano. Señor Balbuena, le había dicho el hombre con una sonrisa tranquila, ustedes en su país son muy directos, muy frontales. Nosotros los colombianos somos diferentes. Somos gente berraca, echada pa'lante, pero también tenemos mucha paciencia. Aguantamos, perdonamos, seguimos adelante. Pero que no confundan nuestra paciencia con pendejada. El colombiano había hecho una pausa, mirando su copa de vino. Nosotros no guardamos rencor, pero tenemos una memoria larguísima. Y cuando nos cansamos de verdad, no gritamos, no peleamos. Simplemente, de forma muy tranquila, nos vamos. Y créame, cuando un colombiano se va, no vuelve más. En ese momento, Balbuena no le dio importancia a esas palabras. Pero ahora, resonaban en su cabeza como un trueno. ¿Nos han estado observando todo este tiempo?, pensó con horror. Las declaraciones condescendientes sobre la frontera. Los chistes de mal gusto en la televisión. Los titulares paternalistas en la prensa. La arrogancia en las negociaciones. No protestaron. No hicieron marchas frente a su embajada. No quemaron su bandera. Simplemente observaron. En silencio. Y recordaron. Y luego, emitieron su veredicto. No queremos tratos con ustedes. Balbuena se hundió en su silla. Lo subestimamos por completo. Su país había criticado a Colombia una y otra vez. Habían avivado disputas territoriales, se habían burlado de su cultura, los habían tratado como un hermano menor y problemático. Y cada vez, de alguna manera, las relaciones parecían volver a la normalidad. Por eso, en el país X siempre pensaron, no importa, los colombianos siempre perdonan. El tiempo lo cura todo y volverán. Pero estaban equivocados. No habían perdonado. Solo habían callado. En la superficie, actuaban con normalidad, pero en sus corazones, estaban guardando cada ofensa, cada desplante, cada palabra arrogante. Y en un momento dado, silenciosamente, tomaron una decisión. Se acabó. No más. Esa decisión no fue una explosión de ira. No fueron palabras airadas. Fue simplemente un distanciamiento silencioso. Cambiar el destino de las vacaciones. Elegir otro producto en el supermercado. Perder el interés. Así que esta es la forma colombiana de la ira, pensó Balbuena, y un temblor lo recorrió. Puedes lidiar con un grito. Puedes negociar con una protesta. Puedes responder a una sanción diplomática. Pero no puedes hacer nada contra el silencio. No puedes detener a alguien que se va sin decir una palabra. Hemos cometido un error irreparable. Las luces de la ciudad seguían brillando, indiferentes. Pero bajo su resplandor, algo se había perdido para siempre. La confianza de una nación vecina. Y con ella, miles de millones de dólares en beneficios económicos. Balbuena se cubrió el rostro con las manos. Como político, por primera vez en su vida, sintió el sabor amargo de la verdadera desesperanza. Música grave y solemne. A la mañana siguiente, Balbuena convocó una reunión de emergencia sobre medidas económicas. En la sala estaban los miembros clave de su comisión, burócratas del gobierno y representantes de los gremios más afectados. Señores, seré directo, dijo Balbuena, poniéndose de pie con solemnidad. La crisis económica que estamos viviendo tiene una causa, la desaparición de los turistas colombianos y el boicot silencioso a nuestros productos en su mercado. ¿Y esto no es una casualidad? Es una protesta silenciosa del pueblo colombiano. La sala estalló en murmullos. ¿Protesta silenciosa?, preguntó un congresista. Los colombianos están ofendidos con nosotros, explicó Balbuena. Pero no levantan la voz. No hacen manifestaciones. No le exigen nada a su gobierno.
Simplemente, de forma individual y masiva, nos están evitando. Entonces dialoguemos, propuso otro político. Usemos los canales diplomáticos para hablar con el gobierno colombiano. Balbuena negó con la cabeza. El gobierno colombiano no tiene nada que ver. Esta es la decisión de millones de ciudadanos. Negociar con su gobierno no servirá de nada. ¿Y si nos disculpamos? Si admitimos nuestros errores pasados, ¿volverán? ¿A quién le pedimos disculpas?, replicó Balbuena. Su pregunta silenció la sala. Los colombianos no están exigiendo nada. No han pedido una disculpa. No han pedido una compensación. Simplemente se están yendo. ¿Cómo nos disculpamos con alguien que no nos pide nada? Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Y eso, señores, continuó Balbuena, es lo más aterrador de todo. Si un oponente te exige algo, puedes negociar. Si grita, puedes calmarlo. Si te sanciona, puedes responder. Pero cuando tu oponente simplemente pierde todo interés en ti, no puedes hacer absolutamente nada. El representante del gremio hotelero habló con voz temblorosa. Mis hoteles se están vaciando. Muchos están cerrando. Sin los colombianos, la industria turística de este país colapsará. La industria de la tecnología está en la misma situación. Perder el mercado colombiano significa la quiebra para muchas de nuestras empresas, añadió otro representante. Las aerolíneas no pueden mantener las rutas. El desempleo ya está empezando a notarse. Los informes serán un coro de lamentos. Pero nadie, ni siquiera Balbuena, tenía una solución. Nuestras proyecciones indican que si esta tendencia continúa, los ingresos por turismo caerán un 60% este año, informó un economista con rostro sombrío. Incluyendo las industrias relacionadas, más de 100,000 empleos podrían perderse. Los números seguían cayendo como martillazos. Perder un socio comercial como Colombia era mucho más devastador de lo que jamás habían previsto. ¿Qué vamos a hacer?, gimió un viejo político. Balbuena miró por la ventana. El cielo estaba despejado. Pero bajo ese cielo, su país se desmoronaba. Quizás lo único que podemos hacer es reflexionar, dijo en voz baja. Todos en la sala levantaron la vista. Subestimamos a Colombia. Pensamos que era un socio que aguantaría todo, que nos perdonaría cualquier ofensa. Pero nos equivocamos. Los colombianos recuerdan en silencio, y actúan en silencio. El resultado de esa acción es esta crisis. ¿Entonces no hay futuro para nosotros?, preguntó alguien. No lo sé, respondió Balbuena con honestidad. Lo único que sé es que la confianza no se recupera de la noche a la mañana. Lo que tardamos años en destruir, tardaremos mucho más en reconstruir. Y quizás ya sea demasiado tarde. La sala se hundió en una profunda desesperación. Nadie decía nada. Solo un silencio pesado, opresivo. El mismo silencio que los colombianos ahora dirigían hacia ellos. El silencio sin respuesta, sin solución. El silencio que se expande. Ahora, finalmente, entendían que era lo más aterrador de todo. Esa noche, Balbuena seguía en su oficina. El paisaje nocturno de la capital era tan hermoso como siempre, pero ahora lo veía con otros ojos. Cuando un colombiano se pone serio, su respuesta es el silencio, susurró para sí mismo, como una letanía. Ellos no gritan su ira. No salen a las calles con pancartas. No lanzan insultos en las redes sociales. Simplemente, de forma silenciosa e individual, cambian sus acciones. Cambian su destino de vacaciones. Eligen otro producto. Pierden el interés. Evitan el contacto. Cada una de esas acciones es pequeña. Pero cuando ocurre a una escala de 50 millones de personas, su poder destructivo es inimaginable. Es como una marea silenciosa. Sin ruido, pero de forma implacable, lo inunda y lo ahoga todo. Hicimos que se ofendieran. Y su ofensa ya no se puede calmar con palabras.
Porque no piden una disculpa. Simplemente han elegido volverse indiferentes a la existencia misma del país X. Y la indiferencia, amigos míos, es mucho más aterradora que el odio. El odio todavía contiene emoción. Todavía contiene interés. Pero la indiferencia es un vacío. Es, simplemente, el acto de borrar la existencia del otro de tu propia vida. Balbuena recordó todas las veces que su país había actuado con arrogancia. Cuando criticaron a Colombia, pensaron que era su derecho. Cuando se burlaron, creyeron que era humor inofensivo. Cuando impusieron sus condiciones, lo llamaron liderazgo. Pero ahora lo entendía. Cada uno de esos actos fue una pequeña herida. Y la suma de esas heridas se convirtió en una lesión mortal. Una relación es algo mutuo. Sin respeto, no hay prosperidad. Balbuena suspiró profundamente. Su país estaba aprendiendo esa lección pagando un precio demasiado alto. El mundo está observando este fenómeno. Algunos analistas internacionales ya hablan del estilo colombiano de protesta silenciosa como una expresión de una democracia madura. Mientras tanto, el país X es visto con una mirada severa, como una nación que cosechó lo que sembró. ¿Habrá tiempo de arreglarlo? Esa es una pregunta que nadie puede responder. Pero una cosa es segura, cuando el pueblo colombiano decide tomar distancia, recuperarlo es una tarea casi imposible. Porque no se mueven por emoción, sino por convicción. Y una vez que han tomado una decisión, no la cambian fácilmente. Ricardo Balbuena, un político poderoso, entendió esa noche la verdad que su país se enfrentaba. Pero la entendió cuando ya era demasiado tarde. El silencio colombiano. Para su país, fue el juicio más aterrador de todos. Esta historia, mi gente, es un retrato del poder de un pueblo que no necesita gritar para ser escuchado. Un pueblo que no se deja llevar por la emoción del momento. Un pueblo que, con calma y certeza, actúa según sus convicciones. Puede ser en la elección de un destino de viaje, en la compra de un producto, o en el interés que se le da a otra cultura. Cada decisión es pequeña, pero juntas, tienen la fuerza para mover naciones. Esa es la madurez del pueblo colombiano. Esa es su serenidad. Y sobre todo, es la fuerza de actuar según el propio juicio. El mundo ahora está prestando atención a este estilo. A no dejarse arrastrar por la corriente, a no depender de una organización, sino a tomar la decisión que cada uno considera correcta. Esa es, precisamente, la actitud de los ciudadanos de una nación digna y soberana. Nosotros, los colombianos, somos ese pueblo capaz de tomar decisiones sabias. Y eso es algo de lo que debemos estar orgullosos, una cultura que debemos valorar y proteger. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este video te ha hecho sentir orgulloso, suscríbete al canal.